Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Susana Valdez Levi y esto es La Nocturna. Hoy vamos a hablar de un tema ineludible, característico, icónico de estas fechas y es lo que viene, la cuesta de enero. ¿La podemos evitar? Para poder conversar a fondo de estos temas, están con nosotros Edgar Luna, que es director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y por supuesto Jorge Omar Moreno, que es economista, catedrático, investigador también con la Universidad Autónoma de Nuevo León, ambos doctores en economía. Y pues por supuesto, por nuestro lado, aquí en casa, nuestros analistas Alejandro Silva y José Daniel Borrego. Pues bien, bienvenidos los dos invitados de honor esta tarde, noche, y pues vamos a platicar sobre la cuesta de enero. Alex, ¿quieres dar pie al tema para abrir la conversación? Pues a mí me parece, bueno, primero a los invitados buenas noches, gracias por acompañarnos. A mí me parece primero que hay que empezar con lo que hablábamos ahorita antes de empezar el programa, de que si es el refrán de no dejes para mañana lo que puedas gastar hoy o cosas así. Creo que es más grave y ahora son memes, ¿no? La gente los consume, los ve más graciosos, los tiene aquí en el celular y parece ser que el meme te dice me lo merezco, para eso date un gusto, date, cosas así. Quisiera ver primero, ¿verdad? El diablito. Sí, exactamente. Si realmente hay una cuesta de enero o es un mito, ¿no? O sea, los datos que nos dicen, si realmente hay una cuesta de enero o simplemente nos gastamos todo y no, o sea... No, mira, lo que te platicamos ahorita es, la cuesta de enero existe. Al principio de año tienes que pagar el predial, muchos de los impuestos... referendos y muchos de los impuestos se actualizan en precio, hay un incremento ahí y entonces tienes que enfrentar esos gastos, ¿no? Que generalmente no los tenías en el mes anterior y aparte también pues, te agarra gastado. Hay encuestas que han hecho las cámaras sondeos, las cámaras de empresariales y marcan que el 90% de la gente compra en estas fiestas. O sea, estás hablando que 9 de cada 10 está comprando, sale a hacer sus compras, ¿no? Entonces, y generalmente son compras extraordinarias, no es lo que todos los meses compran, ¿no? Entonces te agarra más gastado y aparte tienes que tarifas del gobierno se incrementan, hay un ajuste y aparte pues referendo, impuestos, entonces sí hay una cuesta de enero. O sea, sí existe externamente, pero también hay un factor interno de una conducta previa que te mermó el bolsillo. Y que todo el mundo sabe que viene, o sea, y todos hablan de la cuesta de enero, pero generalmente no te preparas para la cuesta de enero. Y tienes también algo importante, un ingreso extraordinario que es el aguinaldo, que no lo tenías contemplado en tus meses, no es algo que recibes cada mes, pero al final de año, por ley, desde 1970, si mal no recuerdo, la ley establece que al menos tienes derecho, si trabajaste todo el año, a 15 días de tu salario. Entonces tienes este ingreso extraordinario y que también, si no controlas tu ingreso, también hay encuestas que nos dicen que el 50% de la gente lleva al menos un control de sus gastos. Tienes este ingreso y pues es como si te sacas de la lotería, ¿no? Y hay que... Eso tengo que decir, nomás déjame entrar aquí y quiero conversar esto con Borrego y con Jorge, porque entonces se dan cuenta que te sacaste la lotería. Es una visión equivocada del aguinaldo, porque el aguinaldo no es un premio. ¿Cómo tendríamos en todo caso que ver el aguinaldo? O sea, no es un premio no inesperado, sino ya sabes es que te un va a llegar. derecho. Es un derecho esperado. Es parte de tu salario. Sí. O sea, si trabajaste todo el año, es parte de tu salario. Nada más que te lo dan a final de año. Por eso pareciera que te sacaste la lotería. Entonces, si lo ves como un premio, que te sacaste la lotería, déjame me lo trueno porque es un premio que yo lo voy a traducir en un premio para mí, ¿ok? Ya trabajé todo el año, sí. Me lo merezco. Hay un tema aquí, volviendo a la esencia de la cuesta de enero, y es que efectivamente durante el inicio del año venimos de esa exuberancia en las compras que realizamos a través de estos recursos que no son tan constantes en nuestro ingreso, que representan ingreso extraordinario, ingreso que no es frecuente, y que cuando llegan a los bolsillos de las familias tradicionalmente se traducen en adquisiciones de productos, bienes y servicios que tradicionalmente en el mes, a lo largo del año, no se adquieren. Entonces,
después de haber tenido esta temporada de compras en donde las familias tienen acceso a recursos que tradicionalmente no tienen por este derecho que representa el aguinaldo, llega enero y entonces el volver a ajustar la realidad hacia un nivel de ingreso inferior, en donde muchas familias incluso no cuentan con empleo, porque también eso es importante. Hay un ciclo en el empleo donde tradicionalmente en el mes de diciembre se pierden empleos formales, y entonces el recuperar una vez más la fuente de ingreso, volver a ajustar los gastos a los nuevos niveles de recursos, además de que un uso no adecuado de instrumentos crediticios heredan, junto con las tarifas y la inflación y los impuestos, heredan una carga financiera a los hogares. Cuando sumas todos estos factores, obviamente se presentan como un concepto que es la cuesta de enero. Entonces, y hay una nulificación, ¿no? Porque de alguna manera sí tienes un ingreso extra, pero también, como decías, tienes un gasto extra. Exacto. Entonces, pues, cero, ¿verdad? Porque te das cuenta que no te dieron nada. O lo que pudiste adquirir, pues mucho era para regalarlo, o no necesariamente, no era una inversión, sino un gasto. y es que el tema de las finanzas personales, las finanzas del hogar involucran que durante estas fechas suceden fenómenos que los economistas tratamos de estudiar en una nueva área de investigación que se llama economía conductual, donde está más de la mano de la psicología que propiamente de la matemática financiera que tradicionalmente se enseña en clase. No lo dudo. Y temas como, por ejemplo, el 99 en muchos de los precios, temas de los meses sin intereses, temas de aprovecha por esta única ocasión, entran en el subconsciente y generan una ansiedad y una necesidad de aprovechar una oferta que durante todo el año no tuviste, y mucha gente durante ese proceso conductual de llevar sus gastos, realizan inversiones, gastos o uso de instrumentos de crédito en donde en determinado punto pierden la contabilidad de cuánto realmente están debiendo, cuánto realmente han gastado, y ya cuando se consolida un estado financiero, entonces entramos en problemas realmente. Por eso, Y más allá del estado financiero, es una falta de el control de tus gastos, porque al final, cuando te llega la tarjeta, es porque como no llevas control, no es de que dices, tú hago el balance, sino que llega la tarjeta y dices, tómale. O sea, yo saqué, pues sí, sacaste 25 cosas a mes sin intereses de 100 pesos y pues se juntaron todos y te toca. Y vienes del Buen Fin también, que esta parte que comentaba Jorge de, viene el Buen Fin y tengo que aprovechar las ofertas y aprovechas desde ahí hasta el último día, porque la cena de fin de año también, ¿no? Hay que comprar maletas para ir de viaje, ¿no? Bueno, ni siquiera para ir de viaje, ¿no? Para hacer el ritual de Año Nuevo. Oye, pero hablando de ahorita juntando los cabos, a ver, Borrego, el tema de la conducta y la psicología en el consumo, los satisfactores inmediatos. Hace poco teníamos un programa hablando de las cuestiones de la depresión estacional, la Navidad, que no todo el mundo le da por la alegría, al contrario, a veces tratas de llenar vacíos con cosas materiales. ¿Qué opinas? Sí, mira, yo la verdad es que el tema de la economía, digo, yo soy politólogo, pero la economía es parte fundamental de la ciencia política, y a medida que me meto más al tema, o te metes más al tema, te das cuenta que hay mucha psicología y mucho estudio del comportamiento humano relacionado con el tema económico. Sí. Simplemente para mí hay ciertas máximas que me quedan bien claras. El estar endeudado es parte fundamental de todo. Ahí está Estados Unidos, es una potencia, está endeudadísima hasta el chongo, ¿no? Deuda interna. Entonces, sí, el tema es que siempre vamos a deber algo y siempre vamos a necesitar algo más de lo que tenemos en este momento. Eso creo que genera una presión acumulada durante todo el año. Por ejemplo, a ti te cae tu quincena y dices, bueno, esto va para el pago de esto va para este pago, y este va para este pago, y este para este pago. O sea, durante todo el año no tienes en realidad un ingreso extraordinario que te pueda a ti brindar una descarga de todo eso que estuviste de alguna manera reprimiendo todo el año. Llega el aguinaldo, dices, ahora sí me deschongo y me voy a este concierto y me la paso como rey.
y luego estoy comiendo puro atún del más barato al final del mes. Entonces, sí, no, a ver, o sea, a ver, Es enero y otra vez No, tu pero calvario. Yo lo que trato es que el recalentado dure hasta el No, no, 30 de enero. oye, ¿verdad? Hasta los tamales de Ya todos perdí. los Oye, días. pero- Semana Santa, ¿no? pero Por fíjate, favor. Lo estiro. Fíjate dónde comienza el círculo vicioso. Está diciembre, estás gastadísimo, enero, más gastado todavía, y ya empiezas el año en un déficit personal. Entonces, sí, Tu gato sí, dice, sí, "Ese es mi atún". sí, claro. Y de En eso un va de- así. o sea, esos memes de que cuando cae la quincena y acá como rey y luego el otro como por diosero, es cierto. Entonces, fíjate, empiezas en un déficit personal, de miseria personal y económica en enero. En febrero estás pagando ya todo. Te estabilizas más o menos como hasta abril. Y hay que pagar impuestos. Más o menos. Y en abril tienes que pagar impuestos y el predial. O sea, es una masacre para el ciudadano en términos económicos. Por eso cuando vuelve a llegar en aguinaldo, vuelves a repetir. Como en el Zeitgeist, que círculo. dicen, es la nueva esclavitud, ¿no? O sea, la verdad, y fíjate, ¿sabes qué es lo más grave con esto? ¿Sabes qué es lo más grave de todo esto? ¿Qué? Que aunque yo sé de Que eso, no te gusta el atún. que soy consciente de ello, Lo vuelves a a hacer. veces caigo en Sí, esas lo mismas vuelves a cosas. O sea, ¿cuántas veces no? Y a la gente que nos está viendo dicen, ahora sí, ya nada más cayéndome dinero, pago la tarjeta. Y te cae el dinero extra y no pagas la tarjeta. Te lo vuelves a gastar en otra cosa. Entonces, es un tema que Requiere mucha disciplina. requiere mucha disciplina. O sea, Y es un hábito. Lo hijo, tienes que Entonces, hacer, Edgar, tienes que debe ser un mínimo porcentaje de personas que tienen por lo menos la capacidad de ahorrar una parte Una de vez- su aguinaldo. Susana, nada más déjame Vamos a decir algo truena. rápido, para quiero que veas qué opinas. Una vez un compañero de un trabajo siempre lo veía alcanzado, o sea, lo veía bien tranquilo antes de quincena y 2, 3 días antes todos bien estresados de que, oye, que paguen, compadre. Y yo un día le pregunté, oye, ¿cómo le haces tú para que te rinda tanto? Y me dice, simplemente me cae el dinero y soy el más codo del mundo, el más codo posible, miserable, así. Ah, bueno. No sé, No gasto. O sea, Disciplina. sí, frugalidad. o sea, sí. disciplina, la disciplina duele. Sí, sí, sí. Sí. La disciplina cuesta, pero cuesta esfuerzo, ¿no? De hecho, cuando uno piensa, por ejemplo, en un ejercicio tan simple como, de verdad, ponerse frente al espejo financiero y decir, a ver, ¿cuánto gano? Sí. ¿Y cuánto debo? Ya nada más ponerse frente al espejo duele. O sea, de que cuando uno empieza a sumar esos piquitos que Y decías, le ¿no? súmale a qué necesito y qué quiero. ¿Qué ¿Y qué quiero? Exactamente. Porque yo Y empiezo si, y si haces deseo, esa pregunta, Edgar, te empiezas a dar cuenta que no necesitas No, tanto. muchas cosas y no que son realmente necesarias. puedes Mira, vivir con mucho menos de lo que Pandemia. estás gastando. Pandemia te enseñó muchas cosas a decir, ¿realmente lo que necesito es esto? Sí. Sí. Salimos de pandemia y ¿qué pasó? Regresas Otra a lo vez. mismo. Pero en pandemia decías tú, Y como tapón de sidra, ¿eh? Porque todos estábamos... mira, ahora- estamos encerrados, no salíamos a comer, ¿no? Y decías tú, pues realmente no necesito. Y ya nomás salimos a ver, no, es que la comida con los amigos. Oye, ¿cuánto te la no cuesta sé una qué. sentada en Sí, un restaurante con... No, ¿verdad? no, es una farsa los restaurantes. Ahorita es una... Pues, yo lo que veo también ahí del tema de que ahorita la pandemia, de cómo nos acostumbramos a vivir con poco, creo que parte sistémicamente no es que cuando sales de la pandemia precisamente fue reactivar la economía, Sí. porque la baja en el consumo por la obligación de que tu principal proveedor de estantería, yo no mercancías, de llenar los estantes de China, ¿verdad? Y sabemos que los buques estaban varados, ¿no? Esa misma intención de todos los gobiernos, vamos a reactivar la economía, no, gasten. O sea, ¿cómo le reactivas? Pues gastando, ¿no? Sí. Si no gastes, no consumes, ¿cómo reactivas toda esa maquinaria, ¿no? Y bueno, que no es el tema, ¿no? Pero parece como que es parte de la maldición, ¿no? La medicina es parte de la maldición, ¿no? No, Porque- de hecho, si me permites decir una reflexión que me gusta mucho hacer con los estudiantes de la facultad, es la siguiente. Cuando uno analiza las teorías económicas detrás del crecimiento, uno estaría pensando que el sesgo del crecimiento es el capital y la acumulación y la inversión. En realidad, el motor del crecimiento de un sistema económico es el consumo. Son las infinitas necesidades que todos tenemos, ¿Creadas o reales? creadas o reales, que generan una necesidad de ser satisfechas Ahora- y que a través de productos incentivan la economía. Y hay que entender que de lo que uno consume se paga el sueldo de otra persona. Eso- que eso está se refiere entonces, el error. toda Sí, la cadena de... Algo, pero hay que considerar también que cuando hablamos del capital mira, son estas cosas que dices, consumo ahorita o ahorro, invierto para consumir después. ¿Cuáles serían esas frases? Aquí haz de cuenta, al final el consumo sí es lo que dice el doctor Jorge, que es, de hecho, en el PIB es
es el porcentaje más alto del consumo, pero también si no consumo tanto y ahorro y le invierto el capital, me va a permitir crecer hacia el futuro, que es lo que decía Borrego ahorita, que Estados Unidos sí, está endeudadísimo, pero su capacidad de generar riqueza es bien grande y tienen para pagar eso y más. En México no estamos así, entonces hay que invertirle para que crezca en el largo plazo el ingreso y que podamos consumir más después, ¿no? Vamos a ir a una breve pausa, regresamos con más aquí a La Nocturna en un momentito. Vamos a hablar de la cuesta de enero, ¿qué tanto podemos evitarla o no? ¿Es ineludible? No se vaya, regresamos. ¿Qué va a hacer usted con su aguinaldo? Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en La Nocturna. Está con nosotros el doctor Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también el doctor Jorge Omar Moreno, economista, doctor catedrático e investigador en estos temas. Digo, no podríamos tener una mejor fuente de referencia para hablar de cómo manejamos el dinero. ¿Qué frases nos decimos a nosotros mismos cuando vamos a hacer un gasto innecesario? Ni más rica ni más pobre, yo como quiera, ahora o nunca. Y la verdad, es un tema de conducta, es un tema de aspiraciones, de necesidades creadas o necesidades reales, etcétera. Estabas hablando hace rato, Jorge, de esto que comentabas. El consumo, sin embargo, es el motor de la economía. Sí, porque digamos que uno de los fundamentos que a mí me gusta mucho enseñar cuando estoy en salón de clases es, no todos somos empresarios, no todos somos inversionistas, no todos somos partícipes de las decisiones que toma el gobierno, pero todos somos consumidores. Desde el más rico hasta el más humilde de las personas que participen en un sistema económico, algo necesitas consumir. Y el hecho de que todos seamos consumidores implica que en todos los perfiles existen necesidades a ser satisfechas. ¿Qué necesidades? ¿Cómo se generan? Y cómo esas necesidades impulsan la dinámica que platicábamos antes del corte de un sistema económico, ya son temas que la gente especialista analiza, pero el hecho de que todos tengamos necesidades diferentes genera justamente esa necesidad de ser satisfecho a través de oferta, de producción, de nuevos servicios o de nuevos productos. Y una de las necesidades más importantes que mencionaba Borrego es la necesidad de liquidez. ¿Y qué es la necesidad de liquidez? Es justamente esos recursos a los cuales necesitas tener acceso cuando tu ingreso no te alcanza. Esos recursos, en el caso, por ejemplo, crédito. En el caso de contingencias, puede ser el crédito, que es la primera herramienta financiera que se nos viene a la mente, pero también el aseguramiento. Okay. El seguro es también una fuente de liquidez que permite a las personas y a las familias enfrentar gastos cuando no tienes el dinero. Exactamente, cuando no tienes el recurso. Pero entonces, lo estuviste pagando un bueno, justamente es el precio de ese recurso, el precio de un seguro. Entonces, enseñar a las personas, enseñarnos a nosotros mismos que el sistema financiero tiene como objetivo ayudarte a administrar tu liquidez, ayudarte a enfrentar contingencias futuras y planear cuando enfrentas estas contingencias, es fundamental para darle ese giro a lo que tradicionalmente pensamos que es dinero gratis, que no lo es. Okay. El uso del crédito en realidad conlleva esto que platicábamos fuera de cámaras, que la tasa de interés sea por mucho lo que se considera el precio más importante de un sistema económico, porque a través de ello reconocemos realmente nuestra capacidad para endeudarnos o para ahorrar. ¿Es cierto que no hay nada más caro que el dinero prestado? Depende. Depende si ese dinero prestado te va a ayudar, por ejemplo, a enfrentar una contingencia de vida o muerte. Entonces, en ese caso, el dinero es gratis casi, ¿no? Si estás en un hospital y requieres una atención inmediata, estoy seguro que muchas personas que nos observan estarían dispuestos a tomar créditos a la tasa que sea. Sí. Pero en este caso... Créditos a la educación, por ejemplo. Los créditos a la educación. Es una inversión. Es una inversión, entonces... O sea, sí estoy endeudándome. O para el retiro. O para el retiro, que es peor.
ahorrar para un retiro, no tener recursos cuando las personas son más frágiles y más susceptibles a Y ya sufrir no están en enfermedades. productividad. Exactamente. Entonces, la tasa de interés es ese referente que nos ayuda a identificar no solamente la capacidad que tenemos de endeudarnos, sino tomar una decisión sobre si me quiero ir hacia endeudarme o prefiero ser previsor y ahorrar. Sí, un poco lo que comentaba el doctor Jorge, todo el sistema financiero, los seguros, la intención es que tu consumo sea constante, que no tengas... Picos. me enfermé y ya tengo que dedicarle todo a pagar recetas y ya me quedo sin... Ya no tengo para la luz. Exactamente, entonces la idea es que tengas este consumo estable y que tengas instrumentos, ya sea deuda, ahorro, que te permiten suavizarlo, y también esos instrumentos que en México generalmente no lo vemos como una buena inversión, el tener seguros, que un seguro de gastos médicos, que prevea cualquier... Tus gastos funerarios pagados Sí, por por ejemplo, adelantado. exactamente. Pero mucho también, fíjate, una de las cosas que también puede ser hasta la manera en que piensan la mayoría de las familias pues es bronca de mis hijos, ¿no? Yo ya me fui, pues que ahí alguien resuelva, ¿no? Al cabo yo ya no me va a tocar resolver, ¿no? Dos, tres por mí. todos. Exactamente, y el prever, morir. el planear, pues eso también tienes que empezar a ver todas esas cosas, no dejar problemas, ¿no? Pero De hecho, a propósito de esto del consumo, esta idea de que a nosotros nos gusta, no nos gustan las sorpresas extraordinarias para mal y preferimos mejor ser previsores, muestra que justamente el principal indicador de bienestar de una sociedad es el consumo. Si éste sufre, quiere decir que no obstante toda la capacidad de un sistema financiero para tratar de minimizar los golpes, no fue suficiente. Y eso es lo que observamos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Cuando un sistema financiero no tiene la capacidad de absorber las contingencias de los hogares y de las familias, entonces el consumo cae y el bienestar general de las personas también se ve mermado. Entonces, es importante destacar eso. El sistema financiero puede ser el mejor aliado, tanto en la planeación como en la ejecución de contingencias. Y cuando nosotros le damos ese sentido a las herramientas tradicionales como son el ahorro y las tarjetas de crédito, por ejemplo, si uno ve la tarjeta de crédito no como una herramienta para gastar en lo que yo quiera y en lo que me guste, sino como un seguro en el bolsillo, para que cuando tengas una contingencia tengas la capacidad de enfrentarlo, entonces la filosofía sobre el uso del crédito también cambia y la disciplina en el mismo, ¿no? ¿Hay estudios de qué porcentaje de la gente se comporta así? O sea, vamos. Con ese nivel de responsabilidad. Sí, con ese nivel de financiera. responsabilidad. O sea, Es importante saberlo. que es un tema, ¿no? Sí, mira, hay una encuesta de salud financiera que es el INEGI. sí. Y te menciona que alrededor del 50% de las personas lleva un registro o un control de su gasto. Sí. ¿Eso qué significa? Puede ser que la señora que va al súper hace su lista para me ver, gaste todo. Así, pero, no, o sea, al menos, atún. o sea, dices tú, la mitad tiene algún registro de su gasto, la lista del ya es tener una lista del súper ya es ganancia, ¿eh? Porque la mayoría de la gente va y vas viendo, comprando Y no vayas conforme. con hambre, porque... Sí, o sea, Ujú. pero Porque te ya quedan desde ahí necesidades. planear el ir al súper, ya desde ahí te estás acotando de cierta manera un presupuesto. A lo mejor no lo tienes con los precios, pero dices tú, yo quiero 2 tomates y compro 2 tomates. Oye, pero fíjate que hay un tema, hijo, es que es un tema interesantísimo y lo sigo, oye, como que no me puedo quitar el tema de la conducta y de ese tema. Cuando, voy a contar 2 anécdotas muy rápidas para hacer un punto en tema de ciencia económica. Una vez estaba en un buffet allá en Estados Unidos, fui con un amigo, entonces yo me serví un poco de chile, ese picante de comida china, ¿no? Y él me llamó la atención porque yo me serví poquito lo que iba a usar y él que vive allá, se cuenta que agarró una cucharita, no, échale más, güey, tal. Le dije, güey, no lo voy a usar, no, échale más. O sea, Está pagado. o sea, sí me explico, entonces me llamó mucho la atención y me dio mucha risa porque fue como algo inconsciente que él hizo, obviamente, ¿por qué? Pues porque estaba acostumbrado que cuando va a comer hay siempre mucho, entonces cuando tú ves que hay mucho de algo, lo gastas más, como que sientes esa necesidad. Por otro lado, una vez, un tiempo, hace más de 10 años, 10, 15 años, trabajé en una aplicación que era como tipo, iba llegando la aplicación, era como tipo Uber, ¿no? Pero era para hacer tu súper. Y en ese entonces solamente en los sectores pues de mayor ingreso económico utilizaban esa aplicación. San Pedro, en los lugares así, Cumbres, cumbres, etcétera, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención que tú podías saber el perfil de la persona según lo que estaba pidiendo.
y qué estaban pidiendo, qué productos. Y un día me tocó uno muy curioso, porque haz de cuenta, imagínate el producto más sacado de la manga del mundo, de que pan de centeno negro y que queso de venado, o sea, cosas así bien ridículas, ¿no? Queso de venado. Y dije, bueno, o sea, esta persona, ¿quién será? Me dio mucho morbo. Fui a una colonia X y sale en un departamento bien feo, o sea, no bien feo, sino que dije, ¿por qué esta persona está pidiendo esto? Puro gourmet. Puro gourmet, se gastó un dineral y estuve, o sea, compadre, ¿qué onda, no? Y es muy chistoso cómo todo este tema, digamos, aspiracional, también social, se refleja mucho en tu tipo de consumo. Cuando me ves, oye, a mí me gusta el tequila, no sé qué, y el coñac, oye, a mí me gusta la cerveza, ¿me explico? Y luego como que no se quieren sentir la raza como menos. Un poco menos, no, a mí también me gusta entonces... Oye, ahorita que estás tocando ese, bueno, te concluye Sí, eso. no, o sea, a lo que voy es que también según el lugar donde vives aquí en Nuevo León, hay un tema que te incentiva mucho a que no cuides tus finanzas, a O que no las siempre estés equilibres. gastando, que no las equilibres. Sí. Y sí, o sea, me llama a mí mucho la atención. Eso les quería comentar ahorita sobre el equilibrio tomando la base conductual también, tomando lo que pasó en la pandemia y tomando, porque les quería decir que hubo, Yo tomé bastante. supo de muchos casos, ¿eh? Yo tomé bastante en la pandemia. Sí, yo no lo dudo. Pero te quería decir que, bueno, imagínate, o sea, dices, la peor combinación es traer una copa de vino, la tarjeta de crédito y la compu en un Mercado Libre, en una cosa, en ventas en línea. Lo que pasa... O sea, porque empiezas a ver... Es que imagínate, chin, estás a un clic de lo que quieres. A un clic. Lo que y antes, pum, 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 lo que se te baja antes la es que tarjeta. involucraba Ir, un costo de pues traslado, claro, lo que antes... Mira, me tengo que cambiar, o sea, ¿quieres ir a... No, y crees que te vas a ver como la al modelo que está ahí. Fashion nada. Drive, ¿no? Entonces, pues tengo que bañarme, alistarme, lo que dice Jorge, es un costo bien alto. Y ahí en tu casa estás así A de un clic. No, y aparte, doctor Edgar, el factor de la depresión estacional, el que traes el dinero en la tarjeta, el que ya traes el vino en la copa, el que estás en tu casa sin nada que hacer, es una mezcla mortal. Y es que Para las justamente finanzas. Para las finanzas, sí. lo que platicábamos al inicio del programa era que eso que denominábamos disciplina, ¿no? Del uso de los recursos, es bien complicado porque lo que antes involucraba estos costos de traslado y esta experiencia de probarse la ropa, de buscar el mejor precio, de tratar de buscar Que era una un paseo oferta, también. que era una experiencia física. Hasta hacías el window shopping que le dices. Exactamente. de Ahora aparador. ese window shopping literalmente es de window, ese pero de screen, ventanitas, ese ¿no? screen. Y Ese como screen dices, shopping. Y con el riesgo de que nomás le piques Sí. y ya. Mira, piensa es en un gatillo eso. las cenas con estas aplicaciones. Ok. Si querías ir a cenar, pues dices tú, flojera, es sábado, tengo que cambiarme, voy, no, mejor, Reservación, mejor no llego a la reservación. cocina y como lo que sea, un cereal, lo que sea, y ahorita dices tú, pues Uber Eats, ahí veo, oye, ya, o sea, ya gastaste algo que ni lo tenías pensado y que antes era un costo bien grande en salir, simplemente, imagínate, hablar por ir a recogerlo, estabas viendo una película. Ahorita, Sí, me hombre, hago un nomás sándwich le con hablas. mantequilla de cacahuate. Exacto. Y ahorita nomás hablas, tocan a tu puerta y ahí está lo que es tú un quieres. tema que ya La repercute lámpara de Aladín. en un comportamiento, yo le llamo instantaneidad. Lo que antes podías postergar y podías esperarte, ahora lo puedes tener en Ya. el instante. Lo que antes involucraba una disciplina. Te vuelve compulsivo. Se vuelve impulsivo, impulsivo y compulsivo, porque por ejemplo, no vayamos tan lejos, o sea, en nuestra infancia si querías ver tu caricatura favorita, sabías que era a las 4 de la Sí, tarde no hay manera. y a esa hora era lo único que había y tenías que haber hecho la tarea si tus papás eran Estrictos. estrictos. Sí. Ahora, a cualquier hora, en cualquier lugar puedes hacer y, Y con tener cualquier acceso cosa. y con cualquier acceso. Una cosa que me pasó con mis hijas, complementario a lo que dice el doctor Jorge, llegaba un juguete, yo me acuerdo en Navidad, yo leía el instructivo para saber cómo usarlo. Mis hijas llegaban y como todo ya es touch, o sea, no necesitas más que abrirlo Es intuitivo. y tú exactamente, Es y tú intuitivo, léete el instructivo, ¿no? Y vete al menú y las opciones, o sea,
simplemente... Doctor, ya estás romantizando Sí. el pasado, como No, dijiste hace no, pero rato. a lo que me refiero es que todo es instantáneo ahorita. Sí, todo es instantáneo. Vamos a ir a una pausa, eso tiene que ser instantáneo porque no hay manera de jugar con el tiempo en la televisión. Pero regresamos en un momentito con más aquí a La Nocturna. Hoy estamos hablando de la cuesta de enero. ¿La podemos evitar? Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en La Nocturna y en este pequeño espacio, esa pausa de unos minutitos, bueno, hubiera visto lo que se discutía en esta mesa, o sea, pasar de la abundancia y la opulencia navideña a las restricciones y al cinturón apretado, y no por los kilos de más, sino porque no nos alcanza la cuesta de enero. Pero preguntaba Alex, ¿la cuesta de enero es o no es evitable? ¿Es una cuestión de cultura? ¿Aplica en todo el mundo? Alex, estabas diciendo algo así, ¿no? Si es cultural Sí. o si es algo endémico mexicano. Con todo lo que hemos platicado, ¿no? De que primero no hay previsión porque el 50% de los mexicanos tiene un mecanismo de previsión en sus economías. Luego está esa impulsividad de tener el recurso y gastarlo. Es una falta de responsabilidad, obviamente. Entonces, pero mis dos dudas que surgieron, primero es si es un fenómeno mexicano, ¿verdad? O latinoamericano, o si en otros países, otras culturas, ocurre lo mismo, un enero difícil para las sociedades, ¿no? Doctor. Pues ¿Qué yo considero opinan? que es generalizado porque, digamos, lo que compartimos con otras sociedades, tanto sudamericanas como nuestros vecinos del norte, el ciclo de compra y venta navideño, que tiene Ok. que ver mucho con las tradiciones y los ciclos económicos y los cierres que muchas veces impulsan a las personas a tomar decisiones aceleradas, ¿no? Quiero cerrar una etapa y quiero cerrarla de la mejor manera. Quiero mostrar que tengo la capacidad como para poder brindar protección, seguridad, consumo y bienes a mis seres queridos, ¿no? Claro. Entonces, O sea, hay algo. el querer superar un proceso de, por ejemplo, un año complicado, un cierre que permita ser, digámoslo así, espectacular, ¿no? Con todo a la mano, puede llevar no solamente a la sociedad mexicana, sino es un fenómeno internacional, a tomar decisiones que de hecho estos temas que estábamos platicando sobre la impulsividad y lo de economía conductual no son estudios para mexicanos, son estudios que están realizados también en Estados Unidos, donde la gente pierde la cuenta de cuánto debe, pierde la cuenta de cuánto tiene que pagar, pierde la cuenta incluso de lo que significa una tasa de interés del 15, 20, 30, 40%, porque la manera en que se enmarca la información incluso determina si las personas toman o no toman la decisión de endeudarse. Y esos estudios de comportamiento han sido primordialmente para la economía norteamericana. Entonces, no es un fenómeno exclusivo de nosotros, ni como regiomontanos, ni como mexicanos, sino que más bien es un proceso en el cual la conducta muchas veces rige por encima de la racionalidad. Yo concuerdo con Jorge, yo creo que sí es muy latinoamericano de Estados Unidos. Un ingrediente especial, particular que lo hace México, que no tienen los gringos, es el aguinaldo. Allá no Ok. existe esa figura. Entonces, No existe el Christmas bonus. Nada más el pago en dólares, ¿verdad? Pero sí hay un bono navideño en algunas Pero no es sociedades. ley, algunos, ¿verdad? no es ley. Pero Y no lo es- otro es que si te vas a no es de países, ley. por ejemplo, asiáticos, que son bien disciplinados, no lo ves, porque ellos tienen esta cultura, japoneses batallan para que consuman, o sea, hay tasa cero de interés para incentivar a que los japoneses Y mucho consuman. suicidio. Sí, digo, entonces, pero sí es mucho de, no es nada más de los mexicanos, sí es en ciertas regiones y en esos países sí se ve muy claro. Yo creo que un ingrediente que hace, para el caso mexicano, muy particular es esta parte del aguinaldo, que es por ley, no es opcional, o sea, por ley, al menos En los trabajos formales. En los trabajos formales, exactamente. Incluso en algunos informales se les da Una gratificación, pero en los pero no es formales es por ley, obligatoria. exactamente. Entonces, eso creo que lo hace particular, pero bien lo dice Jorge, la gran parte de los estudios son con los estadounidenses y sí tienes este consumismo, ¿no? A mí me tocó estudiar allá y mis compañeros es que lo compré, no voy a acampar, pero ya compré todo para acampar. ¿Por qué? Porque estaba en rebaja. Por una cabeza. Y
si lo ocupo ya lo tengo, pero no van a acabar. Entonces, Oye, doctor, pero una pregunta, por ejemplo, cuando los factores económicos, de recesiones o devaluaciones que hemos vivido también y que en algunas familias pues nos dejó bastante zarandeados, ¿no? Pero el asunto de pensar es que si no lo compro ahorita, mañana no me va a alcanzar. O sea, si ahorita está a tal precio, ahorita lo compro porque el mes que entra va a costar tanto más. O sea, cuando hay ese tipo de paranoia de que puede haber una devaluación o puede pasar algo así, ¿qué tanto eso hace que tronemos el dinero ahorita, como pasó en Argentina, porque a lo mejor mañana este dinero no vale nada? O sea, ¿qué hago? mira, yo creo que al menos en los años anteriores habíamos llegado a una cierta estabilidad que no se veía tanto. La inflación había estado controlada. En Argentina tienes tasas de inflación bien altas que si lo dejas el dinero, o sea, mañana ya no pagas lo mismo. Se te va. Se te erosiona. Sí, pero también algo importante es la gente en México, ¿por qué no planea tanto? Porque vive el día también. O sea, gran parte, hay que recordar que, pues es que el 50% de la población está en pobreza. Entonces, ¿qué voy a planear si lo que quiero es cumplir con mis necesidades de hoy? Mañana, pues ya me pelearé mañana, ¿no? Entonces, esa planeación también, pues no te lo permite, salvo cuando tienes un ingreso más elevado y que sí te permite hacer eso, que cubres tus necesidades básicas, porque estamos hablando de familias que no alcanzan ni para cubrir sus necesidades básicas, no hablamos ni de deseos, ¿no? Entonces, ahí también, ¿cómo planeas cuando simplemente quieres llegar a tener algo de cenar hoy y mañana ya verás, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y algún tema interesante también es que uno de los grandes fenómenos que se han estudiado y que durante mucho tiempo ha llamado la atención es que para nuestro país aún el acceso al crédito es limitado. O sea, se dice que el tamaño del sector financiero formal, al menos el bancario y el formal, tiene aún mucho por cubrir a la población. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se expande el acceso a tarjetas de crédito a personas que no saben cómo controlar y manejar el crédito, lo que incrementa es el riesgo de todo el sistema, aumentan las tasas de interés, hace más caro el crédito para las personas que ya lo tenían antes. Entonces, tenemos que pensar que el crédito no es un fenómeno generalizado en términos formales y que las personas que no tienen acceso al crédito formal lo tienen a través de créditos informales Que son más caros. que son mucho más caros. Muy draconianos, son casi usura. Incluso cuando tú comparas, por ejemplo, comparamos con los gringos, la tasa de interés allá 4, 5%, 3%, aquí estás hablando de apenas llegamos al 10% hace poquito, pero tenemos una tasa por encima del 10%. Entonces, también el usar el crédito aquí te va a ser más costoso que cuando tienes una tasa muy baja, y pues cuando te permite... no tienes acceso al crédito, que vas por los empeños, vas a las casas de empeño, que se ponen unas filas larguísimas en que la enero. tasa de interés es alta. O si tienes acceso a una tarjeta de crédito, que el interés también es muy alto. Entonces... Hay una regla bien básica, o sea, una regla bien sencilla para la gente que nos acompaña, es, ok, ¿cuál es la tasa de interés? Si no saben así una referencia, ok, una tasa de interés te dice cuánto porcentaje vas a pagar el próximo año por cada peso que te endeudes. Compárala con cuánto aumentará tu ingreso el próximo año. Pues no proporcional. Si una tasa de interés, por ejemplo, en una tarjeta de crédito estamos hablando del 50% más o menos, es decir, que por cada peso vas a tener que pagar ese peso y 50 centavos. Les puedo asegurar que la gran mayoría de quienes nos acompañan esta noche y que estamos en esta mesa, el ingreso de nosotros no aumentó más del 3-4% por la inflación. ¿De dónde vas a sacar el otro 45% que te falta para pagar lo que te acabas de endeudar? ¿De dónde? Y entonces, pues, ¿es por más trabajo o porque tenemos esa idea de que, no, pero me va a llegar el aguinaldo? Entonces, esa muletilla de no comparar realmente de dónde vas a sacar para completar el porcentaje que te falta de ese peso que debes, es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y es un poco la planeación que hablamos. Es importantísimo planear, o sea, no nada más cómo consumo, si me endeudo, ¿cómo lo voy a hacer para pagarlo? Esos meses sin intereses, o sea, hice una compra de meses sin intereses, ¿me da para comprar 5 compras y meses sin intereses y cubrirlos? Esa planeación es bien importante, hacer una planeación no solo de tu ingreso, también de tus gastos presentes y que tengas en cuenta que si compraste algo a crédito y lo vas a pagar sin interés, aún lo debes de considerar, ¿no? Un poco esa parte que comentaba el doctor Jorge. Sí, es algo complicado, interesante. Fíjate, acordándome de gente que conozco, porque tengo familiares y amigos que viven en Estados Unidos y su comportamiento en cuanto a los gastos es muy distinto. O sea,
allá ganan bien, pero gastan en demasiadas estupideces, tanto que tienes el fenómeno de los acumuladores, que todo el tiempo están pidiendo cosas que no necesitan. Las cocheras llenas de... Sí, las cocheras, de hecho, bueno, no digo más porque me da a conocer un caso que conozco, pero, por ejemplo, y aquí en México, es como, fíjate, aquí en México yo lo veo como cuando te estás ahogando en una alberca y de repente tienes bocanadas de aire, ¿no? El tema del dinero. ¿Por qué? Porque algo, fíjate, hay un chiste que me da mucha, es ingenioso, ¿no? Que llegan en temporada navideña el pariente de Estados Unidos en la camionetona del año con el mexicano y llega el mexicano y dice, oye, compadre, no, me te está yendo todo a dar, mira la troca y no sé qué. Y luego le dice el paisano, dice, no, hombre, rico. Y yo, rico tú, compadre, que pagas todo doble, el triple de lo que yo lo pago. O sea, en realidad, si tú te fijas, el consumo del mexicano, clase mediero, es mucho más agresivo que el consumo del clase mediero en Estados Unidos, pero aquí te vale mucho más. O sea, es mucho más caro pagar exactamente lo mismo y tú tienes un salario igual. Entonces, ese es un tema problemático porque imagínate, como te digo, todo el año estás deseando tener algo más y la sociedad te está bombardeando con cosas que a lo mejor unas necesitas, otras no. Pero, o sea, es increíble. Ahorita que hablábamos del tema de los gastos funerarios, una vez llamaron a la casa, contesté, bueno, y me ofreció, oye, usted, le dije, no tengo ni para vivir, ¿usted cree que ahorita me falta para...? les contesta eso, Pues los claro, pobres, pues están tratando de no, vender por eso, algo. sí, por supuesto. Pero Susana, o sea, llegamos a un punto Todo donde, mundo ok, dice, está bien, tienes que prever. Pero, compadre, no puedo prever ni si se me Pero poncha una es- llanta y quieres que... Pero eso es lo más seguro que tienes. O sea, Era la lo muerte. único Que seguro. sí, Sí, es lo No, único seguro. sí, eso es De seguro, que lo vas a usar, pero, lo vas a usar. pero yo te... Eso sí. Si haces una Eso sí encuesta es ineludible. y agarras 100 personas, oye, ten 2,000 pesos, compadre. ¿Lo quieres meter a tus gastos funerarios o ir al festival? O sea... Es lo que te explico, o decía. sea, no. Al final dices tú que lo resuelvan Los que se quedaron. Que se queden. queden. Pero es que Vamos, mira- es más, quédese usted porque vamos a ir a una pausa. Regresamos con la parte final. Vamos a preguntarles a los doctores economistas qué cambios conductuales o qué cambios de conducta, hábitos disciplinarios te podríamos tener para no pasar tan mal de diciembre a enero. Volvemos. Tengo una tía que es acumuladora. Ay, el dinero, O sea, la abundancia y la carencia, Navidad y luego enero. Y la verdad, tenemos que usar este bloque lo más concisamente y más precisamente posible para, ¿qué podemos hacer? Para que no se sienta tan duro el golpe entre las Navidades y la cuesta de enero, doctor Jorge. Bueno, como este es un tema recurrente, de hecho, he pensado como en una estrategia que yo le llamo 7 Ps, que de verdad nos ayuda a entender cómo actuar en esta transición de diciembre-enero. Y van como siguen. Primero, presupuestar. Conocer tus fuentes de ingresos y tus Presupuesto, gastos. la primera P. La primera P es presupuestar. Verte Ok. al espejo y saber cuánto debes y cuánto tienes. Con cuánto cuentas. Para luego dar cabida a la segunda P. Priorizar gastos. Ok. Algo que comentaba el Prioridades. prioridades. Obviamente, sobre todo está el consumo, alimentos, bebidas, lo que se necesita en el día a día, servicios, la educación y la salud. Ok. Priorizar esos gastos para ver con cuánto queda después de que esos gastos que son prioritarios y se están siendo satisfechos. Ajá. Planear. Bueno, si estos gastos ya están y se tienen que hacer año con año, por ejemplo, la compra de útiles, las colegiaturas, entonces tienes que planear que ya sabes que en junio va a haber gastos importantes y tienes que durante todo el año prepararte para esos gastos importantes. Si ya sabes que en enero vienen las tarifas y los impuestos, planear con anticipación es la tercera P. Luego. Preguntar, siempre ser una persona informada. Platicábamos de este fenómeno de la instantaneidad y cómo en un clic nos ha reducido el costo de búsqueda a simplemente estar en el celular o en una computadora. Bueno, es importante siempre preguntar cuál es el mejor precio, cuál es la mejor alternativa, cuál es el crédito más barato al que puedo tener acceso. Ok. Después de preguntar, la paciencia.
La paciencia para que a pesar de que tengas el poder adquisitivo en ese momento, te preguntes si lo necesitas, si no lo necesitas, si puedes esperar una mejor oferta, una contraoferta. Controlar el impulso. Controlar el impulso. Persistir es la sexta P. ¿A qué me refiero con persistir? Que una vez que ya estableciste el compromiso del gasto que acabas de ejecutar con una tarjeta, hasta que no termines de pagarlo, vuelvas a utilizarlo. La persistencia, que es otra manera de llamar la disciplina en el uso del crédito, debe ser fundamental para que nos lleve la última de las P's, que es una virtud, por cierto. ¿Cuál? La prudencia. Uy. La prudencia para que una vez que ya saliste de todas tus deudas, no sientas esa impulsividad a volver a usarlo. Presupuesto, prioridades. Y luego sigue planeación, preguntar, paciencia, persistencia y prudencia. No, pues al cielo nos vamos a ir. Es una lista de virtudes. Es una lista de deseos de los Reyes Magos. Sí. No, pues, es que tú eres un poco indisciplinado, Borrego, es el problema. Mira, yo iría más allá. Lo que dice Jorge es pensando en el futuro, ahorita pensando en cómo le hacemos para que las nuevas generaciones no les pase esto. Clases de educación financiera desde primaria. Las nuevas generaciones no van a tener el sistema de pensiones que muchos gozan, el que yo ponía poquito, o ponía una parte y al final me iban a respetar mi salario. Tú vas a depender de lo que ahorraste. Entonces, empezar a educar a los niños para que se les haga un hábito del ahorro, de la planeación, eso es fundamental. Y que lo lleven de la mano hasta que estén en la universidad, porque al final del día es enseñar lo que decía el doctor Jorge, la tasa de interés, enseñarles estrategias de inversión cuando están más pequeños. Eso va a ayudar mucho también para que la gente tenga una vida mejor planeada en términos de finanzas, ¿no? Entonces, o sea, un poco ir más allá en el largo plazo, ¿no? Lo que decía el doctor Jorge es como que ahorita, y yo pensando más en el largo plazo sería eso, ¿no? Alex. Pues sí, me llama la atención el tema de educación financiera, porque definitivamente no la tomamos, incluso como adultos desdeñamos eso, ¿no? También pienso que no hay una intencionalidad, ahí sí quiero meter un poco al Estado, al gobierno, que no hay una intencionalidad de vamos a preparar a nuestros ciudadanos para ese tipo de temas, ¿no? Y se nota, y no aprovechamos tampoco, o a lo mejor se malaprovechan épocas como estas, insisto, nada más he visto spot de la Profeco, ¿no? De que habla un poco de las P que dice el doctor, ¿no? De piensa antes de gastar, ¿no? Fuera de eso no hay un tema que motive a los ciudadanos a entender de que, oye, pues sí, ¿no? O sea, es tu dinero, úsalo prudentemente, ¿no? De nuevo, ¿no? Prudente. Y ese cambio en el paradigma de gente que entró hace unos 10 años, bueno, hace 20 años casi con el tema de pensiones, ¿no? Que hace 20 años entró al nuevo sistema de pensiones y no va a tener esa facilidad de cómo pasar sus últimos días si plantea un escenario un poco sombrío, ¿no? Y es que es bien interesante mostrar algo que acaban de señalar, que está demostrado, este es otro ámbito del estudio de la economía, que es economía de la educación, pero a mí se me hace fascinante, que cuando se le enseña a los pequeños a saber esperar y tener una recompensa, postergar las decisiones para poder tener una compensación mayor, esa habilidad, que no es una habilidad matemática, no es una habilidad, es una habilidad de comportamiento. Y de control de las ansias. El control de la ansiedad, exactamente, sí. Desarrolla una cantidad de habilidades socioemocionales muy importantes. Pues es salud mental, doctor. Exactamente, hacia el futuro. Que reduce... Es el self-restraint que le llaman, es el autocontrol. Es decir, espérame, no me voy a ir por de bruces por esto, por otro. Está demostrado científicamente y estudios de seguimiento lo han mostrado que ese control de la impulsividad, ese autocontrol, permite desarrollar en las personas otras habilidades sociales mucho más importantes incluso que pueden ser infundadas independientemente del estrato de ingreso. Y eso es justamente un área de oportunidad de política pública por explorar en materia de educación financiera. Borrego.
Pues mira, yo escuchando aquí las reflexiones de todos los involucrados en la mesa, no me voy con una buena perspectiva, porque, ¿Por qué tú? porque fíjate cómo estamos ya poniendo el tema de la solución a esto en las próximas generaciones que debemos de inculcar. Es que tú ya no tienes remedio. No, a ver, no, no, es que... Pero te mando a la primaria, No, Borrego, si quieres. no, pero a ver, pero... No, por yo ejemplo, pensando en el futuro. Ahorita tienes que hacer algo, no, sí, no claro, dejándolo para el claro. futuro. Pero, por ejemplo, la cuestión es que el sistema económico, me estoy yendo muy general, funciona con muchos incentivos al individuo para que consuman en cosas muchas veces innecesarias. Entonces tienes, o sea, por ejemplo, tienes todo el incentivo, tienes el tema de los créditos, tienes Lo el entiendo, tema... pero o al sea, final es decisión tuya. ¿cómo resistirte Claro. ante el escopetazo de eso? O sea, Es un poco lo que- es muy, muy difícil, es un tema... Es más, Pues con es más, autocontrol. te voy a decir algo. Yo creo que es más difícil hacer eso, hacer un monje budista que esté despegado. Es lo mismo, son las tentaciones de Jesús en el desierto. Pues claro. Está dificilísimo. La resistencia, la resiliencia, Bueno, pero- o sea, todo eso es lo que pone a prueba la fuerza de tu espíritu. Sí, por eso, pero luego llega un punto donde estás a fuerza, sigue el espíritu, y lo dices, ¿para qué? Tú puedes, Borrego, tú puedes. Pero luego dices, bueno, Yo para confío Un en ti. espíritu chocarrero. Pero bueno, pero te digo, llegas a ese nivel de represión, porque es Qué represión, horrible, Borrego. y dices, bueno, ¿y luego todo para Ah. qué? Si me voy a morir. No, O sea, Por porque eso, ya- entonces, ¿para qué lo compras? Si te vas a morir, no te lo vas Es a que- llevar. es que a Borrego le encanta el exceso. Es que es lo que... No, a ver, no, es que es lo que sí, la verdad sí. Claro. No, la verdad sí, bueno, o sea, claro, por supuesto, pero... No, en lo que hay que entender es que también juega un papel bien importante en la filosofía de vida de cada generación, ¿no? O sea, el querer vivir muy existencialistamente. Yo me supongo que pues, los que viven en países que han tenido muchas guerras tienen Claro, un los patrón alemanes, de ¿no? consumo diferente. Ajá, aprenden a vivir con mucho menos. Si están bajo el riesgo de que toque salir huyendo cuando menos me lo espero, no tampoco te llenas de tiliches porque yo tengo que salirme con Mira, lo más pero indispensable. fíjate, cambian los comportamientos. Mira, piénsalo ahorita, me acordé del agua. Cuando nos faltó el agua, Ándale, por te ejemplo. bañabas con una botella de agua y ahorita que ya tenemos, vuelves otra vez a los mismos Es lo que patrones. decías al principio, un poco mientras de- más hay, más El desperdicias. tener la disciplina, o sea, pero te digo, un hábito, una disciplina toma tiempo. Y como dice Borrego, pues es que eres como un monje para llevarlo a cabo, pero al final se te hace un hábito. O sea, para que se te haga un hábito sí tienes que hacerlo constantemente, ¿no? Y esto es lo que cuesta. Oye, Y al final entender lo que también es Susana, el doctor. y estamos solamente El hablando... consumo es necesario. Todo esto que Sí, hemos sí, sí. hablado, todo esto que hemos hablado es el mundo ideal donde las cosas están en nuestro control. Porque hay Eso cosas no también, es. hay cosas también que salen de nuestro control. No, pues lo que decían ahorita, que el 50% de las personas están en pobreza, pues como planeas, ¿no? Exactamente, luego la claro, otra- no puedes planear. la otra Pero los está- que pueden, tendrían que hacerlo, ¿no? Lo que y luego sí el otro está- insight, ¿verdad? Que te dice que solo el 50% tiene una decisión de prevención, pues es lógico, ¿verdad? Si estamos en esas circunstancias Claro. sociales, ¿no? Nos tenemos que ir. Lo que sí tiene usted en la mano es el control de la tele. Quédese con la programación de Canal 28. Hoy quiero darles las gracias a nuestros invitados. Doctores, muchas gracias por estar aquí. placer. Edgar, Jorge, gracias por todo lo que nos compartieron y enriquecieron este programa. Alex y José Daniel Borrego, gracias a los dos. A ustedes muy buenas noches. Pásela muy bien. Cuide su dinero, cuide su aguinaldo. Pásela bien y pase la cuesta de enero tranquilamente. Hasta pronto.